Hola y bienvenido a Aprendiz Rural. Comienza el segundo vídeo dedicado al río Guadalquivir. Y en esta ocasión me encuentro en el embarcadero de Pedro Abad, un sitio muy significativo, como ya veremos, para hablar de barca y vados de paso para atravesar el Guadalquivir. El hombre y la mujer de estas tierras, en su necesidad de recorrer los caminos que lo conducen de un lugar a otro, se encuentran con la dificultad de tener que atravesar el río a su paso por los municipios de Adamuz, Montoro y Pedro Abad. En un tiempo pasado que nada tiene que ver con los numerosos puentes que hoy atraviesan el río, facilitando las comunicaciones, ya que la pobre economía de los entornos rurales no permitían llevar a cabo este tipo de obras por muy necesarias que fueran. De hecho, hace 100 años tan solo existían 4 puentes en toda la provincia de Córdoba para atravesar el río. El Puente Mayor de Montoro, el Puente de Alcolea, el Puente Romano de Córdoba y el Puente de Hierro de Palma del Río. Y esta necesidad de dar continuidad a los caminos a través del río se resolvió con vados y barcas de paso que atravesaban las dos orillas. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Estudiando este capítulo, he encontrado gran cantidad de referencias históricas, cartográficas y fotográficas de las zonas de paso del río desde Adamuz hacia Montoro y Pedro Abad, y que dan buena cuenta de la riqueza de este tráfico transversal al Guadalquivir en nuestro territorio. Y lo primero que debemos de saber es que es un vado y una barca de paso. Un vado era un lugar del río con el fondo firme y poco profundo por donde se podía cruzar el río, como este que tenéis tras de mí del arroyo Pedro Gil en Adamuz. Vadear el cauce resultaba una acción muy peligrosa, pero fue una solución adoptada para que las pesadas carretas o los rebaños de animales cruzaran el río en sus desplazamientos, sobre todo en verano cuando el río llevaba poco caudal. Y una barca de paso era un servicio público que permitía al denso tejido de vías pecuarias que desde la sierra llegaban a la campiña salvarla la corriente del río sin necesidad de un puente. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Y a partir de aquí os propongo un recorrido por las barcas y vados de paso que servían de enlace en el río a las vías pecuarias que comunicaban la localidad de Adamuz con las de Montoro y Pedro Abad y a la inversa. Comenzamos con la vía pecuaria que une Adamuz con Montoro, que en el término de Adamuz esta vía se llama Vereda de Adamuz a la Barca de Montoro, y en el término de Montoro se denomina Vereda de la Barca de Adamuz. Y estas veredas se enlazan en el río en dos puntos distintos, en el vado alto o del Arenoso y en la barca del Gallarín, marcados los dos pasos en amarillo. El vado alto se situaba donde hoy se encuentra el puente de la carretera Córdoba 3102, que comunicaba Adamuz con la autovía A4, donde, como veis tras de mí, el arroyo Arenoso tributa al Guadalquivir. Y este vado probablemente estaría en uso hasta la construcción de la presa del Salto en 1922, a unos 15 kilómetros agua abajo,
que provocaría la retención del agua y por tanto el aumento del nivel del río, dejando cubierto el vado durante todo el año. Y aquí tenemos una referencia histórica del vado alto del Arenoso. En imagen vemos un mapa histórico de 1896 en el que aparece la vía pecuaria cruzando el río y el topónimo Casa del Vado Alto, enmarcado en amarillo, asociando a este vado una casa que se conservó hasta el inicio de las obras del puente, como vemos en la ortofoto del año 2005 a la derecha de la imagen. Y en la Carta Arqueológica de Montoro se menciona de esta zona lo siguiente. En otras crónicas musulmanas aparece como Bayarás, vado del Guadalquivir que parece corresponderse con el actual Algayarín, ubicado junto a la zona conocida como Vega de Pajares o de Vado Alto, y junto al cortijo Torre Pajares. Como vemos en esta ortofoto del año 1956, el Vado Alto bien pudo estar formado por los arrastres y depósitos de materiales que el arroyo Arenoso aportaba al Guadalquivir cuando éste desembocaba en él. Y en esta imagen también podemos observar la casa del Vado Alto. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around. Y el otro paso que comunicaba Adamuz con Montoro era la barca del Gallarín, que para situarla voy a utilizar esta ortofoto del año 2011 en la que aparece el trazado del río a su paso por el municipio de Adamuz, que queda al norte, la entidad local autónoma de Algallarín y el puente anteriormente mencionado que comunicaba Adamuz con la autovía 4. Y a esta altura del río, agua abajo del puente, se situó la barca de Algallarín. Si hacemos un zoom, vemos que en el camino de Algallarín se encuentran las dos viviendas de los barqueros, que en origen, como solo trabajaba una persona, existía una sola vivienda, pero cuando empiezan a trabajar dos personas construyen la segunda. Y justo donde hoy vemos la línea de una tubería de agua de riego es donde se situó la barca de Algallarín. Y si hacemos un Street View y nos situamos en el camino de Algallarín, vemos el estado actual de las viviendas de los barqueros y continuando hacia adelante vemos dónde se conservan los restos metálicos de la antigua barcaza hasta el año 2011. Aquí vemos una ortofoto del año 1977, año en que la barca todavía estaba en uso, en la que podemos observar la colonia de Algallarín y a 500 metros en línea recta hacia el río se situaba el complejo barquero de Algallarín, que si nos fijamos en el aumento que tenemos ubicado en la parte alta de la imagen, se componía de los embarcaderos, la barca de paso y las viviendas familiares de los barqueros, que también se utilizaron como almacén y depósito de los aparejos propios del oficio. Aquí tenemos una referencia histórica de la barca de Algallarín, con un mapa histórico de 1896 en el que aparece la vía pecuaria cruzando el río a través de la barca del Arenoso, que he marcado en amarillo, topónimo con el que se llamó a este paso antes de llamarse de Algallarín. Y en la revista de historia medieval Mérides se menciona lo antiguo de este paso con barca, diciendo lo siguiente: sabemos que en el siglo XVI
Entre los bienes de propios del concejo montoreño se contaba con un barco para cruzar el río en la desembocadura de Arenoso, cercano al actual Algallarín. Y aquí vemos la antigua barca de Algallarín, la última barca de este emplazamiento de paso centenario o milenario, quién sabe. Una barca que arranca su servicio en 1955 para el paso de materiales, maquinaria y mano de obra para la construcción de la colonia de Algallarín, y que estuvo en uso hasta finales de los 70. Es decir, que su razón de ser fue la construcción de Algallarín y su posterior desarrollo. Una barca que, como hemos visto anteriormente, se componía de un armazón metálico de hierro y que se encontraba forrado con 2 tableros de madera longitudinales y el resto transversales, y contaba también con 2 barandas metálicas a ambos lados. Y las dimensiones de esta barca aproximadamente eran de 15 metros de longitud y 8 metros de ancho, es decir, lo suficientemente grande como para transportar tanto personas como animales, mercancías y vehículos varios. Y para facilitar el acceso a ambas orillas, tan solo se llevaron a cabo trabajos de adecuación de los márgenes del río, sin llegar a necesitar embarcaderos artificiales. Y la barca tenía tanto en la proa como en la popa, es decir, en la parte delantera y trasera de la barca, 2 voladizos que permitían un mejor acceso a la orilla. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. La barca estaba provista de una trampilla, que daba acceso a la parte baja de la barca, es decir, a la parte metálica y al agua del río. Tenía un sistema de propulsión manual. Por medio de una maroma, una soga de acero que servía de guía, de unos 100 metros de largo y 2 centímetros de grosor, que esta maroma estaba fijada a 2 pilotes de cemento que había en ambas orillas y que pasaba entre una carrucha y 2 tornos verticales que la barca llevaba instalada en el lateral que quedaba agua arriba. De la maroma se tiraba a través del garabato, un palo de madera con forma de gancho en uno de sus extremos que se enganchaba a la maroma y al traccionarlo la embarcación se impulsaba, como nos muestra Curro Jiménez, que antes de ser bandolero fue barquero. Los barqueros algunas veces tiraban del garabato a la altura de la cintura y otras a la altura de la cabeza, dependiendo del nivel del agua y de que la maroma era tan larga que el peso tendía a pandearla en el centro, aunque se tensara con regularidad a través de fuertes cabestrantes, quedando la maroma más baja en medio del río
y más altas cercanas a las orillas donde se anclaban. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Pero este lugar del río no solo fue utilizado por barcas de paso, sino también por barcas areneras, que extraían la arena que el arroyo arenoso a unos 600 metros agua arriba aportaba al Guadalquivir, y probablemente de ahí el nombre del arroyo. Y que esa barca, cargada de arena para la construcción, bajaba a descargarla a un muelle anejo al embarcadero de la barca de Algallarín en la orilla de Montoro, es decir, la orilla frontera a la de Algallarín. Pero para llegar desde Adamuz a Montoro, también se usó otro camino que necesitó de un nuevo paso a través del río. El camino de Adamuz a Montoro por la ermita de Santiago de Algallarín. Camino que he marcado en azul marino, que tras pasar la ermita y el antiguo cortijo de Algallarín, se bifurca hacia los pasos del Vado Alto y la Barca de Algallarín, anteriormente descritos, y hacia un nuevo paso llamado Vado Bajo de Algallarín. Aquí tenemos una referencia histórica del Vado Bajo de Algallarín, con un plano a mano alzada de 1878 que confirma este otro camino que comunicaba Adamuz con Montoro y su bifurcación a partir del antiguo cortijo de Algallarín hacia los pasos anteriores y hacia el Vado Bajo de Algallarín. Y que en la obra Los Jerónimos Cordobeses de Valparaíso en el Antiguo Régimen, orden religiosa a la que perteneció la finca de Algallarín, se menciona lo antiguo de este paso diciendo lo siguiente. Otra escritura hecha en Córdoba, a 13 de octubre de 1400, ante Juan Alfón y Diego Martínez de Uceda, escribanos públicos, escrita en pergamino, por la que consta que Ágada López, viuda de Cristóbal Martínez de Cuenca, vendió a María González, viuda de Alfón Ruiz de Mari Cabrera, 3 asas de tierra calva en términos del dicho lugar de Algallarín, que la una estaba cerca de Santa María del Sol, y la otra en el camino de Arenoso, y la otra camino del Vado de Algallarín. Dijo el Guadiana menor al Guadaira y al Jalí. Dijo el Guadiana menor al Guadaira y al Jalí. Ahí vámonos, vámonos a ver al Guadalquivir. Ahí vámonos, vámonos a ver al Guadalquivir, que es un río muy señor. Al Guadalquivir pasar viene a verle mucha gente, por eso la autoridad puso en su camino puente donde